En esta video presentación vamos a tratar los temas correspondientes a la clase 2 del módulo 4 de la diplomatura universitaria en operación de servicios sanitarios. Los contenidos que desarrollaremos a lo largo de esta video presentación serán el concepto del agua como objeto de derecho, el concepto del derecho de aguas, la relación de este con otras ramas del derecho, el derecho humano al agua y el derecho del agua y el derecho ambiental. Comenzamos con la conceptualización del agua como objeto de derecho. El derecho, a diferencia de la ciencia, no genera cambios paradigmáticos que se sustituyan unos a otros, sino que suele sedimentar modelos regulatorios en una especie de coexistencia irreflexiva. Producto de esa coexistencia, de diferentes razonamientos sobre los mismos bienes, diferentes especialidades del campo legal se ocupan de regular y resolver problemas en torno al mismo bien. El problema es que se producen solo miradas parceladas de cuestiones puntuales que afectan el bien, y muchas veces resultan contradictorias. El agua, como objeto jurídico, claramente se encuentra en esta condición de disputa de los campos legales por atraerla a sus perspectivas paradigmáticas y consecuentemente hacerse de la capacidad regulatoria. Históricamente, el agua fue regulada por el Código Civil, como un bien que pertenecía a los particulares. Se vinculaba intensamente con la propiedad inmueble, pero con escasas restricciones para el uso del recurso hídrico. En muchos casos, los bienes que pertenecen al dominio público, entre los que encontramos al agua, se definen en los códigos civiles. Figuras como la del Camino de Circa aún aparecen reguladas en muchos códigos civiles latinoamericanos. Este campo del derecho realiza un importante aporte, además, en materia de responsabilidad de daños, por ejemplo. Desde finales del siglo XIX, ello fue cambiando y el interés de los estados en proteger los recursos hídricos y, por tanto, de ejercer su contralor, comenzó a establecerse la dominialidad pública a partir de finales del siglo XX, incluso se la establecerá con rango constitucional. Ello fue generando un aumento de las regulaciones de derecho público, en particular del derecho administrativo, por lo que este campo también reclama una cuota aparte de la caracterización del agua como objeto del derecho. El derecho administrativo permite además la construcción de los órganos de aplicación y cumplimiento de la normativa. Sin dejar de mencionar que en el caso particular de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, el derecho administrativo es el que va a regular el vínculo entre la prestataria, el Estado y los usuarios. Fundamentalmente, tanto en el proceso de otorgamiento de una concesión y su contralor a lo largo del contrato que los vincula. Ante estos enfoques, debemos también mencionar algunos que son de índole más modernos. Así, por ejemplo, entre estos intercambios a los que obliga la complejidad del objeto, observamos que por momentos hay ensayos de pasaje del objeto hacia el ámbito ambiental. Una especie de medioambientalización del agua y por otros, cada vez más frecuente, un pasaje del objeto hacia el campo de los derechos humanos, lo que podría ser etiquetado como una humanización del agua. Cada uno de estos pasajes, tanto al campo ambiental como al campo de la humanización, permitirían al objeto beneficiarse de las herramientas técnicas de uno u otro sector. Así, por ejemplo, del campo ambiental se podrían extraer los beneficios de la técnica de la intergeneracionalidad y, de parte de los derechos humanos, los principios de progresividad o el principio de no regresión. De igual modo, dentro de las clasificaciones más tradicionales del derecho, se observan aspectos regulados por el derecho público
pero también por el derecho privado. Así, la normativa ambiental y los derechos humanos tienen una importante impronta del derecho internacional público y del derecho administrativo como ramas del derecho público. Pero al mismo tiempo, como señalábamos anteriormente, normas del derecho civil establecen regulaciones del agua que rigen entre los particulares. Ante estos enfoques y los conflictos que continúan vigentes, creemos que sería razonable considerar al agua, como ocurre con otros objetos jurídicos, como es el caso de los animales o la sangre, como un objeto jurídico híbrido. En consecuencia, considerar al agua como objeto jurídico híbrido favorecería el ejercicio de la comunicación entre las especialidades jurídicas e incluso otras ciencias, la interdisciplina y la transdisciplina. En resumen, la hibridación sería la respuesta necesaria para permitir el enfoque por problemas que podría ayudar a conciliar los derechos de los usuarios con la necesidad de proteger el derecho natural. Seguidamente vamos a establecer algún concepto del derecho de aguas y cómo este se vincula con otras ramas del campo del derecho, algo que en parte comenzamos a analizar en la diapositiva anterior. En general, se entiende al derecho de aguas como una rama del derecho ambiental que tiene por objeto el estudio del régimen del dominio de las aguas, las normas inherentes a su aprovechamiento, la defensa contra sus efectos nocivos o dañosos y la regulación de las obras hidráulicas y otras medidas no estructurales tendientes al uso, preservación y defensa de las aguas. Todo ello en relación con los demás recursos naturales. Y el ambiente comprende las normas legales, como constituciones, leyes, decretos y cualquier otro nivel normativo, las investigaciones y aportes doctrinarios, las decisiones o fallos jurisprudenciales, también conocidos como doctrina judicial. En cuanto a la vinculación con otras ramas del derecho, debemos decir que el derecho de aguas, por ejemplo, con el derecho constitucional, se vincula en virtud de la consagración del dominio originario de los recursos naturales, establecido en la cláusula del artículo 124, como así también con la denominada cláusula ambiental, establecida en el artículo 41, y el reparto de competencias que de ella surge en función de la regulación de presupuestos mínimos ambientales. Con respecto al derecho civil, dos normas fundamentales en cuanto a la vinculación con el derecho de aguas. La primera de ellas es la previsión del artículo 235 del Código Civil y Comercial, en donde se determinan cuáles son los bienes del dominio público y donde puede observarse que la mayoría de ellos corresponden a las aguas. De igual modo, el artículo 240 regula también algunos aspectos de la protección de los derechos de incidencia colectiva, algo que se encuentra íntimamente vinculado con la protección del recurso hídrico como un bien de interés colectivo, es decir, de todos aquellos que formamos la sociedad. En cuanto al derecho administrativo, ya estuvimos adelantando esta situación, pero debemos decir que el derecho administrativo es aquel que contempla el régimen jurídico aplicable a las aguas que integran el dominio público. Las disposiciones que regulan la adquisición y el uso de las aguas públicas a través de concesión, permiso, autorizaciones, y el sistema de limitaciones administrativas a la propiedad. Todas las formas de organización administrativas aplicables a la gestión hídrica, ya sea centralizada o descentralizada, funcional o territorialmente autárquicas, surgen del derecho administrativo. Hoy es fundamental legislar sobre los instrumentos de gestión administrativa que sean aplicables a los recursos hídricos y al ambiente. Hay algunos países incluso donde el derecho de aguas es considerado una especialidad dentro del derecho administrativo,
Como adelantamos, todo el esquema de prestación del servicio de agua potable y saneamiento también se encuentra alcanzado por esta normativa, por esta rama del derecho en particular. La siguiente rama del derecho que debemos mencionar es el derecho tributario. En el caso de las aguas públicas se hace procedente la imposición de un régimen tributario particular que comprende aspectos tarifarios. Algunas incluyen medidas de estímulo para fomentar el uso del agua o el desaliento para otros. ¿Sí? Fundamentalmente debemos recordar que dentro del campo del derecho tributario están los conceptos o los aspectos fundamentales que conllevan o finalmente permiten el establecimiento de los cobros de tarifas. Algunos otros campos del derecho que también tienen vinculaciones son el derecho agrario y también el derecho internacional público y el de derechos humanos. Como estuvimos comentando, el derecho internacional público es la rama del derecho que estudia y desarrolla las vinculaciones entre los estados y por lo tanto, y muchas de las regulaciones más modernas de los recursos hídricos se encuentran justamente en nuestros tratados, ya sea de carácter ambiental o propiamente de derechos humanos. Algunos de ellos incluso incorporados, como veremos más adelante, dentro de los tratados internacionales con rango constitucional. Bien. El siguiente tema que vamos a tratar es el derecho humano al agua. El derecho humano al acceso al agua implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad, apta para la ingesta humana. Usos domésticos de conformidad a los estados de conformidad. Los estados deben garantizar el derecho al agua como un derecho humano, de acuerdo con los actuales desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos. Existen diversos documentos internacionales que reconocen expresamente el derecho al agua o que han contribuido a su reconocimiento. Tratados de derecho internacional como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, también conocida como Conferencia de Mar del Plata del año 1977, y pactos posteriores que incluso cuentan con rango constitucional. Naciones Unidas ha ido desarrollando diversos tratados que consideran al agua como un derecho humano. Finalmente, y expresamente, así lo hizo por resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se declaró expresamente el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Seguidamente veremos un poco más el desarrollo de esta resolución. También es importante señalar que estos tratados y acuerdos que se han ido llevando adelante a nivel internacional en nuestro país han tenido reflejo, como decíamos anteriormente, en una de las fuentes del derecho, como son las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Particularmente debe mencionarse el caso Karsich del año 2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También debe destacarse que la gestión del agua debe enfocarse necesariamente en la dimensión ambiental y de los derechos humanos, según lo establecen los parágrafos 3 a 11 de los principios rectores de la política hídrica de la República Argentina del año 2003 y que en nuestra provincia han sido adheridos por una ley propia de la provincia.
Bien, como les decía, las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 64-292 del año 2010, estableció o reconoció específicamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Repasaremos a continuación algunos de los aspectos fundamentales de esta resolución. El primer aspecto es el contenido normativo de la misma. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son las de mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho de agua, ¿sí? Ese derecho no debe ser objeto de injerencias, como por ejemplo el sufrir cortes arbitrarios del suministro o la contaminación de los recursos. Por su parte, los derechos comprenden la facultad a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que permita a la población iguales oportunidades de disfrutar ese derecho. El segundo aspecto es el relativo a la disponibilidad. El abastecimiento del agua a cada persona debe ser continuo y suficiente para usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Se debe contar con cantidad suficiente de agua para estas actividades. La cantidad necesaria es la que se determina a través de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Definida esta cuestión de la disponibilidad, también debemos hablar de la accesibilidad, es decir, la posibilidad de llegar al recurso, hacerse del recurso hídrico, que a su vez tiene algunos aspectos diversos. La accesibilidad puede ser la accesibilidad física propiamente dicha, es decir, el poder llegar, tomar el agua, ¿sí? Ya sea a través de servicios que permitan acceder al suministro en la propia vivienda y que ese suministro, ese servicio sea prestado a la población en forma igualitaria y que permita que el agua que llega sea suficiente, salubre y aceptable. Y en caso de que no pueda hacerse un suministro específico en cada una de las viviendas, que la posibilidad de obtener esta agua segura no sea dificultoso ni impida el desarrollo de la vida diaria. Deben tenerse en cuenta, digamos, en este sentido, los aspectos relativos al género, al ciclo vital y a la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua. El otro aspecto, más allá de la accesibilidad física, es el de la accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento del agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el pacto. La no discriminación en relación al acceso al agua y a los servicios es un aspecto que es fundamental también en relación a la accesibilidad. Y finalmente, un aspecto no siempre del todo desarrollado es el relativo al acceso a la información, la cual comprende el derecho a solicitar y recibir y difundir
la información sobre las cuestiones relativas al agua. El último aspecto importante de señalar en relación a la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas es la cuestión relativa a la calidad del agua. Esto significa que el agua a la cual se acceda para cada tipo de uso, para el uso personal o doméstico, debe ser salubre y por lo tanto no debe contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. El agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptable para cada uso, ya sea personal o doméstico. Llegamos ahora al tratamiento de la vinculación del derecho de agua y el derecho ambiental. Dentro de las ramas del derecho, de las entonces denominadas ramas del derecho, hay una división basada en un enfoque metodológico que facilita estudiar la realidad jurídica desde una perspectiva determinada. La particularidad del objeto de estudio caracteriza al derecho de aguas como un sistema abierto, donde las normas cobran sentido de forma tal que en el derecho de aguas confluyen normas del derecho público y del derecho privado, estudiadas a su vez por diversas materias de la ciencia jurídica. Tradicionalmente se ha tratado el derecho de aguas como una rama del derecho que posee un cierto grado de autonomía legislativa, por contar con leyes propias, científica, porque existen métodos propios de investigación y elaboración doctrinaria, y didáctica, puesto que existen algunas cátedras de derecho de agua. Sin embargo, en los últimos tiempos, el derecho de aguas ha ido siendo absorbido por la problemática ambiental. El derecho ambiental no reemplaza a otras materias, incluso con mayor tradición, como podrían ser el derecho agrario o el minero, sino que complementa a través del estudio sistémico de todos los elementos ambientales. En definitiva, para cumplir como medio o instrumento para traducir e implementar la política hídrica, lo que a su vez conduce a mejorar la gobernabilidad del sector, el derecho de aguas debe ser evolutivo, abarcativo y dinámico, como el agua misma. De allí la incomodidad de encasillar sus principios y criterios en doctrinas o normativas rígidas, que seguramente le hagan perder flexibilidad y evolución que le son propias. Un último aspecto que quiero señalar en materia de vínculo entre el derecho ambiental y el derecho de aguas, y en particular en relación a la regulación de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento que se estableció en la ley 11.220, fue que en la misma, dicha ley, fue aprovechada para crear el primer organismo de regulación en materia ambiental específico, la que se conoció por entonces como Secretaría de Estado de Medio Ambiente, hoy devenida el Ministerio. Como leen ustedes allí, en el artículo 117 se propició la creación de un organismo en la órbita de la administración centralizada que tendrá a cargo las funciones que establecen el artículo siguiente, que refieren a las cuestiones relativas al medio ambiente. Debe señalarse incluso que la ley de medio ambiente fue dictada con posterioridad a la ley de gestión de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento de la provincia, como surge solamente de la lectura de su numeración.
Estamos hablando de la primera, es la ley 11.220, y la ley de medio ambiente de la provincia es la ley 11.717. No es menor el dato que a partir de normativa de cuidado o de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, se comenzó a desarrollar con profundidad el campo de la protección de los derechos ambientales en la provincia de Santa Fe. Bien, de esta manera terminamos el tratamiento de las cuestiones relativas al módulo, a la clase 2 del módulo 4 de la diplomatura universitaria de operación de servicios sanitarios. Muchas gracias.